Buenas noches, hermanos. Pues el Señor les bendiga. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, honestamente es muy importante y es relativo a algo que sucedió con los hijos de Israel. Cronológicamente después un tiempo después, ahorita vamos a ver cuánto tiempo después, de que Moisés desciende por segunda ocasión del monte Sinaí. Si usted se acuerda, la semana pasada estuvimos hablando sobre esta segunda ocasión en la que Moisés sube al Sinaí, y el mensaje de hoy se titula Dios debe estar en el centro. Y al descender Moisés por segunda ocasión del monte Sinaí, viene, como vimos, con las tablas del testimonio, y estas tablas no se van a romper. Israel viene también con una actitud distinta, está más bien abajo, a las faldas del Sinaí, con una actitud distinta, y estas tablas son una señal del pacto renovado entre Dios y la descendencia de Abraham. Pero aparte de venir Moisés con las tablas del testimonio, también viene con una misión muy importante, porque durante estos últimos 40 días en los que él ha estado en la presencia del Señor, ha recibido instrucciones para la edificación y el acomodo del tabernáculo de reunión. Hasta este punto todavía no está presente el tabernáculo de reunión en el campamento de Israel. Y el Señor tiene la intención de que éste se levante, y dio instrucciones claras y precisas para su elaboración y para la elaboración de los instrumentos que se iban a utilizar en el servicio a Dios dentro del tabernáculo de reunión. Mire, el Señor no deja cabos sueltos jamás. Y también escogió a las personas que iban a realizar el trabajo artesanal para poder edificar el tabernáculo. El tabernáculo fue un trabajo, en cuanto a su producción, pues muy importante, porque incluyó trabajo de carpintería, trabajo de herrería, trabajo en las telas, en las pieles, en la orfebrería, y pues duró varios meses, casi un año, aproximadamente un año duran los hombres escogidos por Dios en tener lista cada pieza que se iba a utilizar dentro del tabernáculo. Pero al final pues concluye el trabajo de estos hombres, y una vez que está listo todo lo necesario para levantar el tabernáculo, Dios le habla a Moisés. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 40, versículo 1. Éxodo capítulo 40, versículo 1 dice: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. El Señor escogió una fecha específica para que se levantase el tabernáculo, y no fue una fecha al azar. Nada de lo que Dios hace es azaroso. Nada de lo que Dios hace, dice u ordena es por mera casualidad, y mucho menos las fechas. Dios escogió el primer día del mes de Abib por una razón, porque es el primer mes del año, de acuerdo al calendario judío, al calendario religioso judío, y es el mes en el que ellos deben de conmemorar
la Pascua, la fiesta de la Pascua. Un año después, casi un año después de que ellos salen de la tierra de Egipto, después de haber celebrado la Pascua, es que Dios les ordena que levanten el tabernáculo. Y recordemos que la Pascua no es una fiesta cualquiera. ¿Se acuerda que lo platicamos la semana pasada? La festividad, a la fecha, la festividad más antigua del mundo. Tiene aproximadamente 3.500 años celebrándose de la misma manera en cuanto a los judíos, y nosotros los cristianos la celebramos también, aunque con una variación, porque creemos que la Pascua se ha cumplido con nuestro Señor Jesucristo, pero es una extensión de la fiesta de la Pascua. Entonces es la festividad más antigua que existe. Para los judíos tiene un valor sumamente importante porque es la conmemoración de su salida de la esclavitud. Hay una cosa bien curiosa en cuanto al tema de la Pascua, y es que en las naciones en general siempre se tiende a hablar de los fundadores de la nación o del movimiento de fundación de la nación de una manera muy heroica, y usted va a encontrar en las leyendas de los pueblos antiguos que todos tienen un origen heroico y noble, ¿no? Por ahorita que me venga a la mente, los espartanos creían que ellos eran descendientes de Hércules, ¿no? Y ese es un origen noble, ¿no? Porque pues Hércules era un semidios, según la mitología griega, el más fuerte de entre todos los hombres que llegó a haber. Pero en la historia de la Pascua, que es la historia del origen de la nación de Israel, ellos no son nada heroicos. ¿Qué son? Esclavos. Son pues lo peor de lo peor. En la escala social, en ese tiempo el esclavo está hasta el fondo. Y eso es muy particular en otro sentido también, porque es el primer relato histórico que encontramos, y yo supongo que el único, en el que el Dios Todopoderoso se interesa por un grupo de esclavos. En la antigüedad, si usted checa las mitologías paganas, los esclavos ni se mencionan, y si se mencionan, pues se mencionan como tales, como esclavos. Pero en la Pascua vemos a Dios interesándose por una nación de esclavos, por una nación que no tiene nada. Entonces eso es algo importante dentro del pensamiento judío. Y recuerde que el Señor a lo largo de la ley de Moisés, en varias ocasiones, siempre le dijo a Israel: ¿sabes qué? No te olvides de que yo te saqué de la esclavitud, no te olvides de que fuiste esclavo, y si eres algo el día de hoy es por mí. Y lo mismo se aplica a nosotros el día de hoy. Si algo somos, es debido a lo que el Señor hizo por nosotros. Y bien, Dios quiere que Israel celebre la primera Pascua con algo especial, y es con un tabernáculo en donde se va a realizar la adoración continua a su persona, ¿no? Y algo va a ser bien curioso en cuanto a la manera en la que se arma el tabernáculo ante los ojos de Israel. Todo lo que vamos a ver de cómo se levantó el tabernáculo es un mensaje importante que Dios le está mandando a Israel en este momento, pero que también tiene algo que decirnos a nosotros el día de hoy. Acompáñenme a Éxodo capítulo 40, versículos 2 y 3. Vamos a leer
los versículos 2 y 3. Y antes de leerlos hay que tomar algo en cuenta. El tabernáculo de reunión se va a colocar en el centro del campamento. En el corazón del campamento es donde se va a levantar el tabernáculo de reunión. Y ante los ojos de todo Israel, supongo que todos salieron de sus tiendas en dirección hacia el centro del campamento y se pusieron a ver lo que estaba sucediendo. Y Dios da esta instrucción. Esto es lo que tiene que hacer Moisés el primer día del mes de Abib. Versículo 2 dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Son dos versículos cortitos, pero que tienen un significado profundo e importante. Como mencionamos, el tabernáculo de reunión va a estar en el centro del campamento. Y en el centro del tabernáculo, en el área más protegida y el área más santa del tabernáculo, van a colocar el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, y después la van a cubrir. Si usted quiere más detalles sobre todo lo que había en las pieles que cubren el arca del pacto, no creo que le pusieron así como una lona, no. Se levanta como un cuarto, y adentro del cuarto, bueno, no son paredes de madera o así, son paredes hechas por pieles, tienen decoraciones esas pieles, y es un estudio profundo que necesitaríamos hacer aparte cada elemento del tabernáculo, no lo vamos a hacer aquí. Pero se levanta como una tienda, ¿no? Para cubrir el arca del pacto. Pero debemos de entender qué representa el arca de la alianza o el arca del pacto. El arca de la alianza representa dos cosas: la presencia de Dios y el trono de Dios, y eso es importante que lo tengamos presente, que no nada más simboliza su presencia, sino que también significa su trono. Ahorita vamos a ver por qué es importante tener presente esto, ¿no? que simboliza el trono de Dios. Y adentro del arca del pacto ya hay un elemento. Durante el tiempo del ministerio de Moisés se van a agregar algunas cosas en el interior del arca, pero en este punto, dentro del arca, ya están las tablas del testimonio, que son otro elemento que nos habla sobre el pacto que hay entre Dios y los hijos de Abraham. Y bueno, se coloca el arca, se levanta la tienda, y ya no la pueden ver los israelitas el arca más. Hay una separación entre ellos y entre el arca y los israelitas. Y en este mensaje necesitamos seguir la secuencia. Todo esto tiene una secuencia. Y si sigue la secuencia, al final vamos a encontrar un mensaje muy grande de Dios para nuestras vidas. Vamos ahora al versículo 4, por favor. Versículo 4 dice: meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Entonces imagínense, ya está la tienda que cubre el arca de la alianza, y después Dios le dice: mira, no vamos a entrar específicamente en la posición que tenía cada uno de estos elementos, pero Dios le dice dónde va cada uno a Moisés, y le dice: ok, vas a colocar la mesa de los panes de la proposición, vas a colocar después el candelero, y después colocas el altar del incienso. Y cada uno de estos elementos significa algo, simboliza algo.
estos elementos van a colocarse en lo que se va a conocer como el lugar santo. Y la mesa de los panes de la proposición es un símbolo de la bendición de Dios para las naciones a través del pueblo de Israel. A lo largo de la historia, los israelitas, los judíos, han sufrido un sinnúmero de persecuciones. Tristemente, muchas fueron también en nombre del cristianismo, erróneamente, porque pues durante la Edad Media y durante un tiempo dentro de la historia de la iglesia inicial, se les persiguió. Los primeros cristianos, en realidad ellos no tenían poder para perseguirles, ¿no? Pero tenían sus reservas hacia los judíos, porque tampoco debemos de ignorar que los primeros persecutores del cristianismo fueron ellos. Pero el Señor nunca nos llamó, jamás nos ha llamado a levantarnos en contra del pueblo de Israel. ¿Qué se nos dice en el mismo Nuevo Testamento? Que ellos están en desobediencia, pero no han dejado de ser el pueblo de Dios, y tan no han dejado de ser el pueblo de Dios que están en su territorio, en la tierra de sus padres, contra todas las posibilidades, desde 1948. Siguen siendo el pueblo de Dios, pero están en desobediencia. Y hay de nosotros si nos atrevemos a levantar un dedo en contra suya. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham sigue vigente sobre ellos. Y malditos son aquellos que les maldicen, y benditos son aquellos que les bendicen. Pero durante la Edad Media pues se les persiguió en muchas ocasiones, ignorando que nosotros recibimos una bendición de parte de ellos. ¿Cuál? A nuestro mismo Señor Jesús. Él era judío, él creció entre los judíos, aunque nace de una manera sobrenatural, pero nace dentro del pueblo de Israel, dentro de la línea davídica, que es de la línea de Judá, una de las 12 tribus de Israel. El Señor desde tiempo atrás había dicho a Abraham, el padre de los israelitas, le dijo que todas las naciones serían benditas a través de su descendencia, y ese principio lo vamos a encontrar también aquí en el tabernáculo de reunión, porque esta mesa de los panes de la proposición habla precisamente sobre eso, que todas las naciones van a ser bendecidas a través de Israel. Dentro de la misma zona del lugar santo se va a colocar en otro lugar el candelero, y el candelero es una representación de la luz de Dios en un mundo lleno de tinieblas. Y finalmente se va a colocar el incensario, que simboliza la adoración que debe de haber frente al trono de Dios. El incensario sí está frente a la entrada del lugar santísimo, donde está el arca del pacto, y siempre debe de haber incienso quemándose ahí, porque siempre debe de haber adoración delante de la presencia de Dios. Y el pueblo ve cómo Moisés coloca cada uno de estos elementos, y ¿qué hace después? Pone una barrera de pieles, ¿no? Porque son pieles y telas lo que se ocupa en ese momento, en el tabernáculo, y ya no le pueden ver, quedan separados de estos tres símbolos: de la luz de Dios, la bendición de Dios para las naciones, y de la adoración
a Dios. Acompáñenme ahora al versículo 6. Éxodo 46. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión, entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Entonces, imagínese, tenga esta visión. ¿Vieron cómo se ponen estos tres elementos en el lugar santísimo y después se levanta otra tienda que cubre por completo el lugar santísimo? Ven una tienda a los israelitas más grandes, pero ya no pueden ver hacia adentro. Y después se van a colocar dos elementos en lo que se conoce como el atrio, la parte del atrio, que es el acceso, la parte de acceso al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Y qué se coloca ahí? Una fuente de agua y el altar del sacrificio. Y la fuente es un símbolo de la pureza y la limpieza necesaria para entrar a la presencia de Dios. Y aquí es en donde vamos a empezar a ver el mensaje que Dios está mandando. Los sacerdotes tienen que lavarse constantemente en esta fuente a lo largo del día, porque tienen muchas actividades a lo largo del día. Hay quienes creen que no hacían nada. Todos los días ellos tenían que trabajar. Y no era un trabajo sencillo, porque el puro sacrificio continuo, era un trabajar, porque había que degollar al animalito, desangrarlo y después sacar las partes que no eran aceptas, ponerlo en el altar. Muy temprano en la mañana, porque el fuego no se puede acabar, el sacrificio no puede dejar de haber sacrificio en alguna parte del día. Entonces, muy temprano en la mañana se hace este sacrificio. Para poderlo realizar se tienen que lavar en la fuente, y en la tarde tienen que presentar otro de estos sacrificios. Entonces, en el puro sacrificio se van a tener que lavar, en el sacrificio continuo se van a tener que lavar en varias ocasiones, pero hay más actividades que hacer. No es lo único que hacen el sacrificio continuo. Supongo que en un día tranquilo, pues es lo único que les toca hacer, pero la mayoría de los días no son tranquilos, ¿no? Entonces había más cosas que realizar. Y si ellos querían entrar al lugar santo, tenían que lavarse en esta fuente. Y el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, también se tenía que lavar en esta fuente. Esto nos habla de la pureza constante que debe de haber en nuestros corazones. Si no existe esta santidad, si no existe esta pureza, nadie puede entrar a los lugares donde está la bendición de Dios, porque si usted ve, en el lugar santo vemos los elementos que hablan sobre la bendición de Dios. Y en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Nadie que quiera entrar a la bendición de Dios o a la presencia de Dios puede acceder si no ha sido purificado primero, si no se ha lavado primero, si no está en santidad. Y el otro elemento que vamos a encontrar aquí es el altar del sacrificio. Y este es un elemento primordial, porque es en este altar donde se van a ofrecer todos los sacrificios de olor grato delante de Dios. Y aquí se incluyen varios tipos de sacrificio. Hay varios que se van a
a presentar y se van a quemar en el altar. Pero vamos a mencionar unos que son muy importantes. Uno ya hablamos de uno, que es el sacrificio continuo. Pero aquí también se va a ofrecer el sacrificio del Cordero de la Pascua y el sacrificio por la expiación de pecados. Y una vez que se coloca la fuente y se coloca el altar del holocausto, ¿qué hace Moisés después? Pone una cortina alrededor y el pueblo ya no puede ver nada de lo que hay dentro del tabernáculo de reunión. Han quedado completamente separados del tabernáculo. Hay 3 barreras para llegar a la presencia de Dios. Está la cortina del atrio, está la tienda del lugar santo y está la tienda del lugar santísimo. Y hay un detalle bien importante. Hay una abertura, hay una puerta de acceso, una única puerta de acceso hacia el tabernáculo, hacia el interior del tabernáculo de reunión. Y está ubicada en un lugar importante. ¿Se acuerda que platicamos que nada de lo que Dios ordena es casualidad? Nada es azaroso, todo tiene un propósito. Esta fecha que Dios estableció para levantar el tabernáculo tenía un propósito. La ubicación de la puerta de acceso también tiene un propósito. ¿Dónde se ubica la puerta de acceso? Viendo hacia el oriente, frente a la salida del sol, justo frente al campamento de la tribu de Judá. Las 12 tribus se van a distribuir alrededor del tabernáculo de reunión, como si fuera un cuadrado, 3 hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur, 3 hacia el oriente. Y la puerta de las 3 que están en el oriente, una es Judá. Y la puerta se va a colocar justo enfrente del campamento de Judá. Y esto tiene una lección también. La colocación y la edificación del tabernáculo de reunión tiene un significado general. Dios le quiere enseñar algo a Israel al poner el tabernáculo de reunión en el centro. Y lo que le quiere enseñar es que toda su vida debe de girar alrededor de Dios, porque toda la vida del campamento de Israel va a girar alrededor del tabernáculo de reunión. Cuando Dios decide que es tiempo de partir de un lugar, se levanta la columna de nubes y se empieza a mover y se tiene que desarmar el tabernáculo y es el que debe de ir al frente y las 12 tribus lo van a seguir. Y cuando Dios decide que han llegado al lugar donde quiere que descansen o que reposen, desciende la nube y lo primero que se arma es el tabernáculo y las 12 tribus, una vez que se ha armado el tabernáculo de reunión, las 12 tribus se deben de colocar en su respectivo lugar alrededor del tabernáculo de reunión. Toda la vida del campamento de Israel se rige por el tabernáculo de reunión, gira alrededor del tabernáculo de reunión. Y se acuerda que le había dicho que era importante tener en cuenta lo que simbolizaba el arca. El arca está justo en el centro del tabernáculo de reunión por varios propósitos, pero uno de ellos es también que ellos recuerden que quien gobierna ahí es Dios.
¿Se acuerda que el arca representa el trono de Dios? El trono simboliza y representa el gobierno. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Al colocar el símbolo de su trono justo en el centro del complejo que rige la vida del campamento, les está diciendo: yo soy el que manda aquí, yo soy el que gobierna. Y eso tiene una aplicación para nosotros también, porque debemos, como creyentes, regir nuestra vida en base a lo que dice Dios. Nuestra vida debe de girar alrededor de Dios, no alrededor de lo que nosotros decimos. Si verdaderamente Él es nuestro Señor, Él también tiene que gobernar. Ya no estamos nosotros dando las órdenes. Él es el que da las órdenes y Él es el que nos dirige. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque por alguna razón nos creemos independientes, pero no lo somos. Si le llamamos Señor, ya no somos independientes y deberíamos de vivir como vivía Israel en este tiempo. Israel no se movía si Dios no se movía. Para que Israel comenzase una marcha, el que debía de tomar la iniciativa era Dios. Dios era el que levantaba la nube y era el que la dirigía en una dirección determinada. Y si Israel no veía eso, ellos se quedaban donde estaban. Pero a veces no somos así en nuestra vida. En nuestra vida, en muchas ocasiones, tomamos decisiones pues porque se nos ocurrió, porque creemos que es una buena idea y no consultamos a Dios. No le digo que no tenga iniciativa en ciertas cosas, tenga iniciativa, pero consulte a Dios. Usted puede tener la mejor idea del mundo de acuerdo a su propia opinión, pero puede ser que sea una idea terrible en realidad para su vida. Puede beneficiarle en ciertas áreas, pero destruirle en otras. Por eso es importante consultar a Dios. Todos aquí somos adultos y en la vida adulta hay muchas decisiones que tomar. Hay muchas decisiones trascendentes que tomar. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer como creyentes? Consultar a Dios. No tomarlas nada más por nuestro impulso o por nuestra propia sabiduría, porque mire, nosotros tenemos muchas desventajas. En primer lugar, somos mortales. ¿Y se acuerda con qué animal nos compara el Señor? Con la oveja. Y Dios no escogió a la oveja por casualidad, como mencionamos. Escogió a la oveja porque ningún otro animal nos describe mejor. Mire, y una de las características que tiene la oveja es que tiene una vista corta. No tiene buena vista. Dios nunca nos ha llamado águilas. Las águilas ven a muchísima distancia cosas bien pequeñas. No nos llamó serpientes. Las serpientes no tienen buena visión, pero tienen, bueno, o sea, no como la nuestra, ellas tienen visión infrarroja. Son súper astutas y súper efectivas. ¿Sabe que la serpiente falla el 0.1% de sus intentos de cacería? Es una rareza de la naturaleza. Cuando ellas fallan, calculan bien y le sale. O sea, cuando una serpiente tiene una presa, lo más seguro es que la va a capturar y se la va a comer. No fallan, tienen una buena estrategia, son buenas para calcular. Nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos ovejas y no alcanzamos a ver bien. Alcanzamos a ver a muy corta distancia.
Y por eso necesitamos de un pastor que ve mejor y que Él nos guíe. La oveja no tiene una visión panorámica efectiva. Usted tampoco, ni yo. Nosotros vemos muy poquito, nos enfocamos en muy poquito y cuando hacemos eso cometemos grandes errores. ¿Por qué no falla tanto el águila? Porque tienen una gran visión. No tenemos esa condición. Por eso el Señor dice, ven y consúltame, que yo puedo ver más de lo que tú puedes ver. Para nosotros ciertas cosas son lógicas y factibles, posibles, benéficas, pero ante los ojos de Dios no. A veces, no siempre. Pero mire, estaba leyendo un libro la semana pasada en el que mencionan, miren, mientras más que avanzamos en la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos dice más que no. Sí, y sí es cierto. Es más común que Dios nos diga que no a que nos diga que sí. Pero si Él nos dice que no es por una razón. Si Él nos dice que no es porque Él ve algo que nosotros no alcanzamos a ver, que nos puede dañar. Entonces, lo que debemos de hacer como creyentes es someternos a su voluntad. Nuestra vida debe de girar alrededor de su gobierno, no del nuestro. Sé que no nos gusta oír eso, pero no debemos de gobernarnos nosotros. Debemos de estar bajo el gobierno de Dios. Y ese es uno de los mensajes que Dios está mandando con la construcción del tabernáculo de reunión. Pero no es el único mensaje que Israel está recibiendo. Israel ha visto cómo se ha levantado una barrera entre ellos y Dios, cómo hay obstáculos para alcanzar la presencia de Dios, para tener acceso a la presencia de Dios. Y solamente hay una manera de tener acceso a la presencia de Dios y a sus bendiciones, y es a través de la santidad y de el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio por el perdón de pecados. Como mencionamos, los sacerdotes solamente pueden entrar al lugar santo donde están estos elementos que hablan de la bendición de Dios, si se han lavado previamente. Si no se han lavado, hay una instrucción clara más adelante en la ley de Moisés. Usted puede leer las leyes sacerdotales y se les va a decir claramente a los sacerdotes: tienen que lavarse de una manera específica para poder entrar al lugar santo y realizar las tareas que les corresponden ahí, porque hay que cambiar el aceite del candelabro, hay que cambiar los panes de la proposición, hay que ofrecer incienso. Si quieren entrar y lo quieren hacer, se tienen que lavar de una manera específica. Si no, no lo pueden hacer. Si se atreven a hacerlo, más adelante vamos a ver qué pasó con sacerdotes que decidieron no obedecer a Dios. Dios los fulminó. Lo vamos a ver en unas semanas. ¿Se acuerda del rey Usías? Se le ocurrió la idea de ofrecer él el incienso delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo hirió con lepra, murió leproso. Nadie se puede acercar al lugar donde están las bendiciones de Dios si no tiene
santidad en su vida. Pero nadie se puede acercar a la presencia de Dios si no está el sacrificio sustituto de por medio. Al lugar santísimo solamente puede entrar el sumo sacerdote en una ocasión en el año. Y no puede entrar si no lleva consigo la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados. Cuando entra el sumo sacerdote al lugar santísimo? En la fiesta de la expiación, que es dentro de la fiesta de los tabernáculos. Se tiene que hacer un sacrificio, un animal inocente debe de morir, y el sacerdote debe de llevar su sangre, y solamente después de haberse lavado, porque también se debe de lavar, y llevando esta sangre, es que puede entrar a la presencia de Dios. Si no iba lavado, si no iba con la sangre, y si no iba con santidad real, porque mire, la santidad externa es fácil de disimular. El sumo sacerdote simplemente podía hacer el ritual del lavado en la fuente, y pues todo el mundo decía, pues va bien, pero no todos fueron bien, porque seguramente más de uno murió en el lugar santísimo, porque a pesar de llevar la sangre del cordero, a pesar de haber realizado el ritual del lavamiento, no iba limpio su corazón, iba con pecado, y delante de la presencia de Dios no puede haber pecado, entonces morían fulminados en el lugar santísimo. Por eso el Señor les ordenó que pusieran una cuerda en su pie, y también tenía campanitas o cascabeles la cuerda, para que los sacerdotes que estaban afuera pues supieran si estaba vivo o no, porque seguro alguno se murió, y pues hay que sacarlo, y ellos no pueden entrar. Nadie aparte del sumo sacerdote puede entrar. Entonces nadie puede entrar a la presencia de Dios sin santidad y sin el sacrificio por el perdón de pecados. Empieza a entender el mensaje que Dios está mandando. Dios está mandando un mensaje mesiánico aquí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, desde la manera en la que se coloca la cortina del atrio exterior y se pone la puerta, nos está diciendo, hay un único acceso a mi presencia y a mis bendiciones. No es casualidad que lo hayan puesto en el este, a la salida del sol. ¿Por qué? Porque con el sol viene la luz, y era la entrada de la luz al atrio del tabernáculo, y que iba a pegar a la entrada del lugar santo, y esa luz va a pasar por todo el campamento de Judá. ¿Qué está diciendo Dios ahí? La luz viene a través de Judá, y el acceso a mi presencia va a ser a través de uno que yo voy a levantar de entre los hijos de Judá. Y ese que viene a través de los hijos de Judá viene a ofrecer un sacrificio expiatorio, un sacrificio sustituto por el pecado de todos ustedes, para que ustedes puedan tener santidad y puedan tener acceso a mi presencia. Hay una sola manera y un solo camino. Y el Señor Jesús dejó muy claro quién era Él. Los judíos debían de entender su mensaje claramente cuando Él les dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque ellos conocían la ley, se jactaban de conocer la
la ley. El templo de Herodes tenía varias puertas, pero el templo de Herodes pues ya tenía de la arquitectura humana. Pero ellos conocían, debían de conocer lo que era el tabernáculo de reunión y sabían que en el tabernáculo de reunión había un solo acceso y un solo camino que dirigía al lugar santo y al lugar santísimo. Nosotros lo entendemos hoy. No hay muchas puertas a la presencia de Dios. Es falso el dicho de todos los caminos llevan a Roma cuando se aplica en cuestiones de fe. No todos los caminos llevan a Dios, solo un camino lleva a Dios y es nuestro Señor Jesús. Si alguien quiere ser adoptado por Dios, si alguien quiere participar de las bendiciones de Dios, si alguien quiere estar en su presencia, solamente lo va a lograr a través del sacrificio expiatorio de Jesús. No hay otra manera. Y bien, una vez que el tabernáculo de reunión se ha levantado, sucede lo siguiente. Acompáñenme a Éxodo capítulo 40, versículo 34. Ahí donde estábamos, casi al final. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En este momento, el Señor cumplió la petición más grande que le había hecho Moisés. Una petición que él le hizo en la segunda ocasión en la que él sube al monte Sinaí. Acompáñame a ver esta petición en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Mire, la verdad, todos deberíamos de ser como Moisés. Moisés es un buen ejemplo a seguir de un creyente genuino, un creyente verdadero que conoce su posición delante de Dios y su realidad en el día a día. Y lo podemos ver aquí en esta petición que Moisés le hace en el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que Moisés le pide a Dios por sobre todas las cosas? Que Él esté con él. Él entendía que eso era lo más importante en su vida, que Dios le acompañase, que Dios estuviese con él. Moisés sabía que él no podía en sus propias fuerzas. Y es algo que nos cuesta trabajo entender, porque generalmente creemos que sí podemos. Y la verdad es que no podemos, y en muchas ocasiones ni siquiera en lo natural le hacemos caso a la realidad. Tengo un amigo
Él es pastor allá en Florida, es más grande que yo. Y espero que no se ofenda porque digo, eso no le voy a decir su edad ni nada así. A él le gusta también los deportes como a mí y él era muy bueno jugando fútbol. Y antes de que viniera la pandemia, acabando la reunión los domingos armaban la reta afuera de la iglesia. Bueno, no sé si afuera de la iglesia, pero se armaba la reta de fútbol. Y le decía, oye, ¿sigues jugando? Y dice, sí, sigo jugando. Y le digo, ¿y todo bien? Y dice, sí, mira, a veces mi mente me dice, sí puedes. Todavía intenta hacer chilenas. Me dice, sí puedes, pero mi cuerpo me dice, sabes que no puedes, no pudiste. Se te fue, no nos damos cuenta a veces bueno, él todavía puede, ¿no? Pero le doy otro ejemplo. Mi abuelito ya tenía más de 80 años y seguía subiendo a checar el gas en el techo y ni siquiera había una escalera segura para subir ahí, era una escalera normal, recta. Y una vez al final ya me subía yo, pero la primera vez que me subí, ¿cómo se sube? Esto está peligrosísimo, estaba súper recta la escalera, 6, 7 metros de altura. Si se cae mi abuelito se mata. Pero él decía, no, sí puedo. Hasta en una ocasión que se sintió medio mareado fue que ya nos empezó a decir a mi papá, a mi hermano y a mí que si no nos subíamos, pero no nos damos a veces cuenta de nuestra realidad física, menos del espiritual. Mire, espiritual, hay quienes cometen el error de creer que pueden con la tentación. Nadie de nosotros puede con la tentación, nadie en sus propias fuerzas carnales podemos con la tentación. Muchos caen, ¿por qué? Por creerse esa mentira, por creer que pueden. Pero Moisés no pensaba eso. Moisés entendía bien cuál era su condición y por eso le decía al Señor, Señor, yo lo que ocupo es que tú estés conmigo. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Y Moisés entendía la misión que tenía enfrente. Dios le había encomendado una gran misión. Ya había sacado a los israelitas de la tierra de Egipto, pero su misión no se acababa allí. Su misión iba a terminar llevándolos a la tierra prometida. Y hasta este punto, esta misión ha probado ser difícil, porque los israelitas no son fáciles. Ya ha tenido quejas de ellos, rebeliones de ellos, lo han intentado ya casi linchar. Entonces no es una tarea sencilla y Moisés es realista, él le dice al Señor, Señor, ayúdame. Si tú no vas, yo no voy. Te necesito a ti. Y todos nosotros deberíamos de ser como Moisés y cada día decirle, Señor, te necesito el día de hoy, porque si me aviento a enfrentar este día, yo solo no lo voy a librar bien. Yo no me explico cómo tantas personas que se dicen creyentes pueden iniciar su día sin pedirle a Dios ayuda. No es fácil. Y no lo digo en cuestión de decisiones, en cuanto a mantener una vida lo más santa posible en el día. No es sencillo, estamos plagados de tentaciones. Hay tentaciones por montón. Vivimos en un tiempo en el que la tentación es descarada. Vivimos en un tiempo en el que la tentación está a todas horas, en todo momento y accesible. Porque, seamos realistas, en el internet hay tentaciones.
En el internet hay muchas cosas malas a las que uno tiene acceso con un clic. Antes, pues el consumo de bebidas alcohólicas generalmente era ya en la tarde-noche. Usted puede ir a ciertos lugares a partir de las 12 y ya le venden bebidas alcohólicas abiertamente, o sea, porque yo me acuerdo en la prepa, pues había billares de distintos tipos y había unos en donde no se vendía nada de alcohol, a eso sí iba yo, pero había otros en donde sí vendían bebidas alcohólicas, pero había uno muy famoso ahí por donde yo estudiaba en la prepa, que yo no sabía, hasta que entré a la prepa, ahí ya supe, que los billares no pueden abrir a partir de ciertas horas, o sea, en la mañana no pueden estar abiertos desde las 7, pero sí abría a puerta cerrada, nada más había que llegar y tocar y decir la contraseña y los dejaban entrar, pero no podían vender bebidas alcohólicas en la mañana ni a mediodía. A partir de la tarde era cuando se supone que por ley las podían vender, pero ahorita a las 12 ya hay, con otro nombre, cervecerías en donde ya se van los muchachos a tomar desde las 12 de la tarde, ¿no? La empiezan a agarrar, a veces desde antes. Entonces, la facultad que tenemos para pecar, o bueno, en la que se nos abren las puertas para pecar, está mucho más abierta que antes. Y si uno quiere enfrentar esto en la propia fuerza, no lo vamos a hacer. No lo vamos a lograr. Por eso es importante pedirle a Dios todos los días que nos ayude. Y eso es en cuanto al día a día para guardarnos en santidad. En cuanto a las decisiones, todavía más. Vivimos en un tiempo de mucha movilidad y bueno, tal vez los jóvenes son los que están más expuestos a estos, porque hay redes sociales de oferta de trabajo y te llega una oferta que te voy a pagar tanto, tu jornada es esta, son estas prestaciones, vente a Monterrey. Y suena bien, porque uno dice, ay, pues es que es mucho dinero, eso no me lo van a pagar aquí y me van a dar estas prestaciones y tal o cual cosa. Y uno dice, bueno, les voy a decir que sí, nos están diciendo, tienes 3 días para contestarme. Y cuando uno ve esas ofertas, dice, pues no tengo mucho que pensar, sí, la tomo, pero no deberíamos de tomar ese tipo de decisiones así. Si nos dan tiempo para contestar, hay que orar a Dios, porque ¿qué dice aquí? ¿Qué leímos en este pasaje en Éxodo 40? Que si no se levantaba la nube, Israel no se movía. Hasta que la nube se levantaba, Israel daba un paso para avanzar. Y Dios sí contesta, Dios sí nos guía, pero le tenemos que preguntar. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a Dios le gusta que le preguntemos. Por eso nos dijo que oremos. Él podría darnos todo, sí. Nos podría contestar audiblemente, sí, sin preguntar, sí. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere que le preguntemos. Cuando tenga una situación de esta naturaleza, y jóvenes, cuando tengan una situación de esta naturaleza, pregúntenle a Dios. Y Él les va a contestar. Puede que no les guste la respuesta, pero les va a contestar. Y de ustedes dependerá si obedecen o no. Dios no les va a obligar, no nos va a obligar a obedecer. Eso ya es parte de nuestro libre albedrío, podemos decidir, pero consecuencias habrán. Puede que sea el mejor sueldo del mundo, pero el peor horario posible y nunca nos acerquemos a una iglesia otra vez.
o no tengamos tiempo para orar, o no tengamos tiempo para leer. Entonces, por eso es importante buscar a Dios. Es importante escucharle y es importante obedecerle. Es importante, como vimos, que nuestra vida gire alrededor del Señor, como la vida del tabernáculo, la vida del campamento de Israel giraba alrededor del tabernáculo. Y yo creo que Moisés se sintió sumamente feliz, porque después de ver a Dios manifestarse con poder en Egipto y verlo dividir el Mar Rojo, después de haber pasado las quejas por las aguas de Mara, las quejas por no tener carne para comer, después de haber pasado sus primeros 40 días en la presencia de Dios, después de la rebelión del becerro de oro y de estar nuevamente en la presencia de Dios, tras haber visto cómo se elaboraron los elementos del tabernáculo y levantar el tabernáculo, ve a Dios descender con una señal indudable, indubitable, de que Él está con ellos. Y es una señal que no se apartó jamás. Justo donde estaba el arca del pacto, ahí se levanta la columna de nubes durante el día, y las noches han de haber sido impresionantes porque esa nube de nubes se convierte en una columna de fuego y les dice a todos: yo soy su Dios, yo estoy aquí para estar con ustedes, para acompañarles, para bendecirles. Pero no se colocó la nube y la columna en el lugar donde está el arca nada más porque sí. Se coloca ahí porque Dios les está diciendo: sí estoy para acompañarles, sí estoy para bendecirles, pero estoy también aquí para gobernarles. Yo soy el que manda, yo soy el Señor. Y si usted quiere llevar una vida como la que llevó Moisés, pues necesitamos someternos al señorío del Señor. Entender que ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, es Él. Y debemos de saber y descansar en que Él nos está llevando al mejor lugar. Porque cada vez en este punto en la que la nube se levantó, era para llevarlos a la tierra prometida. Y la tierra prometida es descrita como una leche en la que fluye la leche y la miel. Dios quiere sacarlos del desierto para llevarlos a este lugar de bendición, pero necesitan seguir sus direcciones, sus instrucciones. ¿Quiere ir a la tierra prometida? Hay que someterse al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu presencia entre nosotros. Nosotros tenemos una bendición más grande que la de Israel en el tiempo del tabernáculo, porque tu Espíritu Santo está con nosotros desde hace casi 2000 años y nos llama y nos sigue diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y no hay mayor bendición que podamos tener, porque es Dios verdaderamente con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces somos muy necios y muy tercos y no te abrimos la puerta. Queremos seguir gobernando nuestras vidas, queremos seguir haciendo nuestra voluntad
Cuando tú nos quieres llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel, cuando tú nos quieres llevar a lugares de delicados pastos, pero por nuestra necedad nos mantenemos en muchas ocasiones en el desierto. Señor, ayúdanos a entender que no hay algo mejor que someternos a tu voluntad. Que tal vez en ocasiones no nos gusta lo que nos dices, pero tú ves más de lo que nosotros podemos ver. Y que tú siempre estás buscando nuestro bien y no nuestro mal. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a obedecer tu voz y a buscar como Moisés cada día tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase muy buena noche, hermano, que el Señor le